Ahora sí estoy grabando. Ok. Estábamos viendo un pequeño ejemplo. Mm, Antes que eso, déjenme mostrarles la imagen de satélite de hoy día. La tengo abierta, así que aprovecho. Em, Esta es una imagen del canal visible, entonces se ven cosas interesantes. Por ejemplo, se ve la poca nieve que cayó en la cordillera entre la región del Maule y sur de la región de Atacama. ¿Ya? Está totalmente despejado. Es una capita muy pequeña de nieve. No, se ve interesante, pero en realidad es re poca nieve, así que esto va a ir desapareciendo con los días. Si se fijan, está bien despejado, está todo despejado al norte y hay una pequeña banda de nubes. ¿Ya? Esta nube es la típica nube de la zona centro. El sur le está pasando ahí un montón de agua desde el trópico. Típicamente debería estar lloviendo en la mayor parte de la región de Aysén. Y el norte grande, todo despejado. Así que hoy día habría sido un buen día para hacer ese experimento que habíamos dicho, el de Eratóstenes, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con un poco más de calma, ya con un pronóstico mejor, más que cuando lo veamos acá. Déjenme ver. Mm, Lo que estábamos haciendo al final de la clase pasada era que estábamos revisando un problema de Massman, y el problema era un problema típico de roce. Ya yo sé que hicieron bastantes problemas de roce con el auxiliar ayer, pero de todas formas, como estamos tratando de agarrar experiencia y ritmo, ya que nos ha costado mucho agarrar ritmo este semestre, me da la impresión de que no es mala idea de que sigamos con ese problema de roce ya hoy día, porque es un problema de roce más o menos complicado. No es el problema de roce así el más fácil que a uno se le puede imaginar, que uno se podría imaginar. Entonces estábamos acá y el problema de roce era el siguiente: uno tiene un bloque de masa m colgando de una polea y la polea está conectada a través de una cuerda con otro bloque de masa m grande que está deslizando o no, dependiendo de si se cumplen o no las condiciones de roce estático y dinámico, con un bloque que está sobre el plano inclinado, y el plano inclinado está en un cierto ángulo de 30 grados, ¿ya? Ese ángulo en realidad de 30 grados no es necesariamente 30 grados, y en general, esto es algo que yo me acuerdo de la U, y no sé si ustedes ya lo tienen internalizado, pero en general, en el colegio muchas veces uno resolvía los problemas con números. Ya uno le daba los datos numéricos del problema, por ejemplo, en este caso, los roces estáticos y dinámicos con números, y también el ángulo con números, y uno empezaba a resolver el problema con números. ¿Ya? Yo me demoré, creo que más que la mitad del semestre de física, en darme cuenta que esa era una mala idea, y que en general uno debe resolver los problemas siempre con álgebra nomás, con las letras, y al final, pero al final, poner los números, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de por qué o cuál podría ser la razón para hacerlo así? O sea, supongo que puede servir para saber en función de qué queda expresado, como metros por segundo y cosas así. Claro, claro. Una es que uno puede tratar de revisar las dimensiones, ¿cierto? Si uno resolvió el problema correctamente, por ejemplo, y lo que uno anda buscando es una masa, entonces la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces uno puede hacer el análisis dimensional ahí fácilmente al final. Pero también hay otra cosa, y es que uno tiene que chequear o revisar, por ejemplo, si es que acaso el problema tiene sentido. Por ejemplo, si yo, en este problema podemos pensar de antes cómo es la situación. Por ejemplo, si yo, si yo inclino el plano a un ángulo menor a 30 grados, ¿voy a necesitar más o menos masa colgando
para mover el bloque que está deslizando sobre el plano inclinado? Voy a necesitar menos masa, menos para hacerlo deslizar hacia la derecha, por ejemplo. ¿Ya? Y ese tipo de comprobaciones son difíciles de hacer cuando uno ya puso todos los números. Y lo otro es que uno puede ir arrastrando errores numéricos y después son muy difíciles de detectar. ¿Ya? Así que aquí al tiro una precaución grande es que ustedes resuelvan los problemas siempre con álgebra primero, ¿ya? Y solo al final reemplacen los números. Bueno, entonces, ¿cómo serían las ecuaciones de movimiento, por ejemplo, para la masa m acá? ¿Cómo serían las ecuaciones de movimiento que, para poder resolver el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Leamos de nuevo qué es lo que nos piden. Entonces, se nos pide qué rango de valores puede tener m, cuál es el rango de valores de m, o sea, cuánto puede valer la masa m, de tal forma que el bloque permanece estático. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si el bloque de masa m justo sobrepasa ese máximo, ¿con qué aceleración se va a mover el bloque en el plano inclinado? Ya, esas son las dos preguntas. Entonces, si m es mayor que el m crítico, entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Ya, esas son las dos preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Cómo son las ecuaciones de movimiento? Nos dimos un eje coordenado, ¿se acuerdan? Nos habíamos dado el eje coordenado así como inclinado respecto del plano inclinado. Entonces el plano inclinado está así en un ángulo alfa y nuestro eje de coordenadas es tal que esta es la coordenada y esta es la coordenada x. ¿Ya? O z o x, no estoy seguro cómo nos dimos antes los ejes. No, nos habíamos dado los ejes como z y x. Ok. Y entonces escribimos las ecuaciones. Por ejemplo, en z, ¿cómo sería la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento va a ser la normal menos mg coseno alfa es igual a qué? Es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0 porque el bloque básicamente no debiera moverse en la vertical, no va a saltar en la vertical ni se va a despegar de la vertical. Así que esto debiera ser igual a 0, no va a haber aceleración en la vertical. Entonces la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z es igual a 0. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X, ¿cómo se escribe? Se escribe, se escribe casi como una desigualdad, ¿cierto? Va a ser la tensión en el lado positivo de X menos la fuerza de roce estático menos mg seno de alfa es igual a la masa por la aceleración que tenga el bloque en el plano inclinado. Para la pregunta 1, se recuerdan que en la pregunta 1 nos preguntan por la condición de m para que nuestro sistema esté en equilibrio estático. En el caso de la pregunta 1, nuestra ecuación de movimiento en X es más simple, porque tau menos la fuerza de roce estático menos mg seno de alfa tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale tau? Tau es fácil de encontrar porque resulta que nuestra cuerda en este caso es ideal, así que uno hace un diagrama de cuerpo libre de la masa m chica, y la masa m chica, las fuerzas sobre la masa m chica son mg y tau.
Así que en realidad, para el caso del equilibrio estático, en el equilibrio estático estas dos fuerzas son iguales, tau es igual a mg, y la ecuación en x entonces va a quedar así, va a quedar como m chica g menos la fuerza de roce estático menos mg seno de alfa es igual a 0. Y si uno la ordena un poco, si la ordenamos un poco, nos debiera quedar de esta forma. mg menos mg seno de alfa es igual a la fuerza de roce estático. ¿Sí? Ahora, igual tenemos dos casos acá, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que considerar. Porque las masas, en un principio, podría ser que la masa m chica, a pesar de que nosotros le pusimos m chica, podría ser que la masa m chica fuera mayor a la masa m mayúscula, ¿sí? Si la masa m minúscula es mayor a la masa m mayúscula, entonces la fuerza de roce estático apunta hacia la izquierda, ¿sí? Mientras que si la masa, claro, apunta hacia la izquierda, ¿está bien eso o no? Pero, profe, igual nos podríamos ahorrar como decir que hay dos casos, si en vez de usar la, como los signos del eje de coordenadas, decimos que siempre va a ser positivo el lado donde mire la aceleración, ¿no? Sí, sí, aunque a mí matemáticamente no estoy seguro que me guste tanto. Em, claro, uno podría escribir la ecuación como, como mg menos m grande G seno de alfa es igual al módulo de la fuerza de roce. En realidad, en realidad siempre va a ser igual al módulo de la fuerza de roce, ¿ya? No, el módulo de la fuerza de roce es FRE. Porque el signo implícitamente, si le damos positivo, significa que estamos suponiendo que el bloque se está moviendo en una cierta dirección o que se va a tratar de mover en una cierta dirección. Por ejemplo, si tenemos esta situación, ¿cierto? Y el bloque está siendo empujado así, entonces la fuerza de roce es así, ¿cierto? La fuerza de roce estático, Sí. digo. Pero si por otro lado la masa es muy pequeña, la masa es muy pequeña, esa es la dirección de la fuerza de roce estático. Si la masa es muy pequeña, entonces en realidad el bloque va a tratar de bajar por gravedad y lo que va a hacer la fuerza de roce estático es empujarlo de esta forma para que no caiga, ¿sí? Si es que la tensión es muy pequeñita. Así que hay dos casos, efectivamente hay dos casos, y lo que no podemos hacer, lo que decía el compañero recién, es darle el mismo signo a la aceleración, porque en realidad en X no tenemos aceleración, porque estamos justamente considerando que el caso en que esto sea estático, ¿ya? Entonces, tenemos dos casos. Tenemos que esto mg menos m grande g seno de alfa es igual a la fuerza de roce estático si es que la masa chica es mayor a m seno alfa, ¿sí? Con lo cual el sistema estaría como siendo tirado hacia la derecha y mg menos mg seno alfa es menos f sub re si es que la masa chica es menor a m seno alfa, en cuyo caso el bloque está tratando de moverse hacia abajo por efecto de la gravedad
porque mg seno alfa es mayor que mg chica, que es la tensión. Entonces la gravedad, la fuerza de roce estático va a tratar de sostener el bloque en el plano inclinado. ¿Ya? Y esto en realidad, la fuerza de roce estático, nosotros sabemos que no es una igualdad, sino que es una desigualdad, ¿cierto? La fuerza de roce estático es menor o igual a mu sub E por la normal. Y la fuerza normal la tenemos de la primera ecuación, ¿cierto? Pero ya, pongámosle fuerza normal nomás ahora. Entonces, en el caso 1, vamos a ponerle caso 1, ¿cierto? En caso 1, esto es así. En el caso 2, menos fuerza de roce estático es menor o igual que mu sub E por la fuerza normal. Ese es el segundo caso en que esta fuerza va hacia el lado contrario. ¿Sí? Así que, de la primera ecuación, sabemos que la fuerza normal es igual a mg por el coseno de alfa. ¿Ya? Así que podemos escribir al tiro que la fuerza de roce estático es menor o igual que mu sub E por m por el coseno de alfa. Y aquí menos la fuerza de roce estático va a ser menor o igual que mu sub E por m por el coseno de alfa. ¿Ya? Con lo cual podemos, entre comillas, despejar en las ecuaciones de movimiento. Caso 1, mg menos mg seno alfa, eso es menor o igual a mu sub E por m por el coseno de alfa. Y en el caso 2, mg menos mg seno alfa es menor o igual que menos mu sub E por m por el coseno de alfa. Y entonces despejamos, podemos tratar de despejar m acá. De la primera ecuación, m es menor o igual que m grande. Aquí me falta una g, ¿cierto? Porque la normal debiera ser mg coseno de alfa. ¿Sí? Sí. Sí, entonces aquí falta una g en todas partes. Y m es menor o igual que mg por seno de alfa más mu sub E por el coseno de alfa. Ujú. Y aquí m es menor o igual que mg por el seno de alfa menos mu sub E por el coseno de alfa. ¿No sería m chica g también? M chica G, sí, sí, sí. Es que la G en realidad no va acá. Aquí puedo, Digo, o puedo, sea, se puede ir. sí, puedo prescindir de la G. ¿Y está bien mi desigualdad acá o no? Pareciera que sí, porque no estoy haciendo ninguna multiplicación extraña. Em, Está bien entonces. Entonces, de nuevo, los dos casos son, un caso es que m chica es mayor que m grande seno de alfa. Entonces, si m chica es mayor que m grande seno de alfa, entonces esto es verdad, que m chica mayor que m grande seno de alfa, pero menor o igual que m grande seno de alfa más m por mu sub E por coseno de alfa. ¿Sí? Y en este caso, en el segundo caso, si m grande seno de alfa es mayor
si m grande seno de alfa es mayor que m, entonces lo que se cumple es esto de acá, que m chica tiene que ser menor o igual que m grande seno de alfa menos mu sub b por el coseno de alfa. Igual encuentro raro porque en el Massman sale al revés, ¿ya? Sale al revés este signo. Sale como que m grande tiene que ser, m chica tiene que ser mayor o igual que m grande. Pero no logro ver dónde puede estar nuestro error. ¿Alguien ve el error, muchachos? En el 2, cuando multiplico el coeficiente de roce estático por m por g coseno de alfa, lo multiplicó por -1 para escribirlo abajo y no le cambió el signo. O sea, no le cambió la desigualdad. De acá para acá, dices Sí. tú. Sí, eso mismo. ¿Es verdad eso? Creo. Lo que pasa es que menos FRE tiene que ser menor o igual que mu sub b por mg por coseno de alfa. Y esto es igual a menos FRE. Está medio raro todo. Vamos a tener que salir de la duda haciendo el caso. Vamos a hacer el caso particular en que las cosas son como el caso 2. ¿Ya? Vamos a tener que salir de esta duda. Entonces vamos a tener que hacerlo así como si fuera un problema en sí mismo. Como si ya supiéramos que en realidad que el bloque, que esta masa m va a ser demasiado pequeña como para sustentar el bloque. Entonces, en ese caso, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre sobre m va a ser, va a ser mg, perdón. El diagrama de cuerpo libre es así. Va a ser la gravedad, ¿cierto? Que va a apuntar hacia abajo, que va a ser m por g. Va a estar la tensión de la cuerda, que ya sabemos que en realidad es fácil porque es mg nomás, ¿cierto? Ahí está el ángulo alfa. Acá está la normal del bloque, que ya vamos a ver qué es lo que es. ¿Y hacia dónde apunta el F sub RE acá? F sub RE apunta en esta misma dirección, apunta así. Y es esta cantidad la que es menor o igual que mu sub b por la normal. La normal sigue siendo mg coseno de alfa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la nueva ecuación en x? La ecuación que se satisface en x es así, es mg seno de alfa menos mg menos f sub re tiene que ser igual a 0, con lo cual mg seno de alfa menos mg tiene que ser igual al módulo de FRE, que sigue siendo verdad que es menor o igual que mu sub b por mg por el coseno de alfa. Así que este signo está malo en realidad acá. ¿Ya? Ese signo está malo. Porque la ecuación queda reparecida a la anterior. Ya no le veo la diferencia, la verdad. No entiendo por qué son distintas Profe, tampoco. ¿Sí? y si cuando dividimos por g es negativo, ahí no se No, daría. no porque G no es ¿No? negativo. G es positivo. Recuerden que G es positivo, solo que va en la dirección negativa de X, de Z nomás.
pero G es mayor que 0. No es esa la razón. Está enredado en Massman, encuentro la explicación, pero en realidad nos va a dar lo mismo, nos va a dar esto, que es la misma ecuación de antes. ¿Ya? Es solo que acá vamos a despejar el M, nos va a quedar... aquí es donde empiezan mis desórdenes y después me retan. Nos va a quedar menos mg es menor o igual que mu sub b por mg por el coseno de alfa menos mg seno de alfa. Y aquí multiplicamos por menos 1 y ahí nos va a quedar que mg es mayor o igual que mg seno de alfa menos mu sub b coseno de alfa, y que m es mayor o igual que m por el seno de alfa menos mu sub b por el coseno de alfa. ¿Ya? Este es el caso 2. ¿Ya? Lo tuvimos que hacer como a mano. ¿Ya? Lo tuvimos que hacer a mano solo. Porque algo hicimos mal acá y no estoy seguro qué fue. ¿Ya? Pero aparentemente esto está malo. ¿Ya? Ojo con esto. Esta condición aparentemente es incorrecta. ¿Ya? Y nos dio un resultado incorrecto. En cambio, esto de acá es el resultado correcto. Ese es el resultado correcto. ¿Ya? Así que tenemos dos soluciones. Y ahí, ahora que tenemos las soluciones, podemos tratar de darle valores reales, ¿ya? Cuando uno mete los valores reales, resulta ser que una condición dice que el bloque tiene que ser menor o igual que 3,4 kilogramos, y la otra condición dice que el bloque tiene que ser mayor o igual a 0,61 kilogramos. ¿Ya? Y en ese rango, es que no va a haber deslizamiento. ¿Ya? Entonces, la idea física, para que no nos vayamos en la matemática, es que si el bloque es demasiado pesado, el bloque M chica es demasiado pesado, el bloque M grande va a deslizar hacia la derecha. Si el bloque M chica es demasiado liviano, el bloque M grande se va a caer por el plano inclinado. El bloque M chica tiene que tener un cierto valor entre medio, y mientras ese valor esté entre medio, el bloque no se va a mover. ¿Ya? Y ese valor obviamente depende del coeficiente de roce estático. ¿Qué creen ustedes? Si el coeficiente de roce estático crece, ¿se achica el rango de valores de M chica o se agranda el rango de valores de M chica? Sebastián, el único que está con cámara. Sebastián, voy a aprovechar. ¿Cuál es la pregunta, profesor? Supongamos que el coeficiente de roce crece en el problema. Lo hacemos muy grande. ¿Qué debiera pasar con el rango de valores de M? ¿Debiera achicarse el rango de valores o debiera agrandarse el rango de valores? Debería achicarse, ¿no? Achicarse, o sea, ser menos posible que el bloque se quede pegado sin moverse. No, pues debería ser más grande. Debería ser más grande, ¿cierto? Debería agrandarse el rango, porque ahora yo podría colgar una masa súper fuerte, súper pesada, y esa masa súper pesada no se va a mover porque el coeficiente de roce estático no lo va a permitir. Y por otro lado, si yo le cuelgo una masa muy livianita, tampoco se va a mover el bloque porque el coeficiente de roce estático no va a permitir que deslice tampoco. ¿Ya? ¿Eso se ve en las ecuaciones o no? Esa dependencia.
A mí me costó un poquito verlo a mí. De las ecuaciones, veamos las ecuaciones, po. En la primera ecuación, ¿cierto? Para el caso en que el bloque pudiera deslizar hacia la derecha, ¿ya? M tiene que ser menor o igual que M grande por el seno por mu sub b por el coseno. O sea, si uno hace crecer mu sub b, hace crecer esta cantidad de acá. Es decir, le amplía el rango a M por el lado de las grandes masas, por decirlo de alguna forma. Ya. Y en la ecuación ¿A 2, cuál de los dos M le amplía? le amplía el rango al M chico, ¿sí? Ya. Y ahora, si miramos el M chico en la segunda ecuación, mu sub b actúa achicando esta cantidad. Entonces, si uno agranda mu sub b, esta cantidad se achica y amplía el rango por el otro lado. Así que está bien. Nuestra intuición física dice que si uno aumenta el coeficiente de roce, debiera ser posible colgar un montón de masas distintas ahora, grandes y pequeñas, y el bloque no debiera deslizar. Y eso es lo que pasa en realidad. ¿Ya? Así que está bien nuestra intuición. Ya, vamos a tratar de resolver la segunda parte del problema. Y la segunda parte del problema nos pregunta cuál es la aceleración si es que el bloque, si la masa justo sobrepasa el máximo. ¿Con qué aceleración se moverá el bloque sobre el plano? Bueno, ahora nos olvidamos de los dos casos porque este es un solo caso. ¿Ya? Nos están diciendo qué pasa si la masa m supera justo, ¿cierto? La masa necesaria para que el bloque deslice hacia la derecha. Entonces, en este caso, nuestro caso crítico es justamente la igualdad acá, ¿cierto? Cuando la masa m chica es exactamente igual a m grande por el seno de alfa más mu sub b por el coseno de alfa. Y la ecuación de movimiento la podemos escribir de nuevo, ¿cierto? La ecuación de movimiento debiera ser ahora esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, pero acá con m por la aceleración, por la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces la ecuación de movimiento debiera ser así. Debiera ser m sub g menos la fuerza de roce estático menos mg seno de alfa es igual a la masa del bloque por la aceleración en x. ¿Está bien eso o no? Sí, pues, ¿no? Sí. Ya, yo creo que no tengo muchos planes para hoy día, más que esto, así que no importa si lo volvemos a hacer. No estoy seguro, po, ¿ya? ¿Saben por qué no estoy seguro? Porque recuerden que pasan cosas raras cuando los bloques empiezan a acelerar, ¿sí? Entonces, cuando los bloques empiezan a acelerar, ya no es cierto que la tensión necesariamente sea igual a mg chica, a m chica g, ¿cierto? Porque en particular, el diagrama de cuerpo libre para la partícula 2, ¿cierto? Para la masa m, va a ser así, va a ser la tensión, va a ser mg, pero estas dos ya no van a ser iguales, porque esta masa va a estar deslizando hacia abajo con una cierta aceleración. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación de movimiento de la partícula 2? Supongamos que ese es nuestro eje Y que nos decidimos. En Y va a haber una sumatoria de fuerzas según Y para la partícula m chica, que va a ser así. Va a ser menos mg más la tensión es igual a ¿qué? Es igual a menos m por la aceleración según Y. O si quieren, más m por la aceleración según Y. ¿Ya? Pero ya sabemos que la aceleración según Y va a ser negativa,
porque la partícula m va a empezar a bajar, ¿cierto? En contra de I. El diagrama de cuerpo libre del bloque que está sobre el plano inclinado, ¿cómo va a ser? Va a ser parecido a como lo teníamos antes, ¿cierto? Tenemos aquí nuestro bloque, ¿cierto? Está el bloque, está la gravedad está en un cierto ángulo, que es el ángulo del plano inclinado, ángulo alfa, esto de aquí es mg, entonces las ecuaciones son en z y en x, ¿cierto? Entonces la ecuación en x va a ser la tensión de la cuerda apuntando en esta dirección, ¿cierto? La tensión de la cuerda apuntando en la dirección x, menos mg seno alfa apuntando en la dirección de menos x, ¿cierto? La proyección de esta fuerza sobre el eje x va a ser menos mg seno de alfa. ¿Alguna otra fuerza, chicos? El roce. La fuerza de roce, ahora la fuerza de roce cinético, ¿cierto? ¿En qué dirección apunta la fuerza de roce cinético? Hacia menos X tongo. Menos x tongo, así. Así que esa es la fuerza de roce cinético. Y la fuerza de roce cinético va a ser entonces menos Fr sub c. ¿Y eso es igual a qué? M mayúscula por aceleración. M mayúscula por la aceleración en x. ¿Cierto? Según X. Exacto. La pregunta ahora. ¿La aceleración a sub x y la aceleración a sub y están relacionadas entre sí? Son iguales. Tienen la misma En magnitud. módulo. En módulo, exacto, pero distintos signos. Así que en realidad a sub x es igual a menos a sub y. ¿Cierto? Y tenemos ahora, de nuevo, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, menos mg más tau igual a, aquí tenemos más m por a sub i, eso lo voy a reemplazar por menos m por a sub x, ocupando esta condición. Y acá tenemos tau menos mg seno alfa, y aquí la fuerza de roce cinético, que es menos mu sub c por la normal, que va a ser mg coseno de alfa, eso tiene que ser igual a m por a sub x. Tenemos dos ¿Profesor? ecuaciones, ¿sí? En la ecuación en Itongo, ¿por qué es igual a... O sea, perdón. Sí, ¿por qué pusimos M por aceleración en I como positivo? Ah, ahí lo cambió. Ah, no, es que ahí lo puso en X. Pero ¿por qué es positivo si es que va en contrario a Itongo? Porque no sabemos cuál es, no, porque en realidad podemos dejar eso implícito nomás en el signo de a sub i. A sub i podría ser negativo. O sea que si dejamos M por A sub I como negativo, ¿nos debería dar lo mismo eventualmente? Claro, ahora, si nosotros forzamos a que m, esta es una discusión semántica everybody, así que escúchenla con cautela, ¿ya? Si es que si no la siguen, no se preocupen, porque es una discusión semántica, pero es importante hacerlo. Todos entienden cuál es la inquietud de Sebastián, ¿no? La inquietud de Sebastián es por qué impusimos que A sub i fuera positivo, si sabemos que es negativo más encima, sabemos que va para abajo. Entonces yo lo que le contesto a Sebastián es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que no sabemos en realidad si A sub i es negativo o positivo. No lo estamos definiendo ahora. ¿Ya? Lo que sí tiene que quedar súper claro es que A sub x, que es la aceleración del bloque m grande sobre el plano inclinado, es de signo contrario a sub i. ¿Sí? Y eso es lo que estamos poniendo en esta ecuación de acá. Uy, ahí se me fue un palito, no vayan a creer que eso es un signo negativo. Eso es lo que estamos imponiendo en la ecuación de acá. Ahora, ¿qué significa eso respecto a nuestro sistema? Que si el bloque M está deslizando hacia la derecha, ¿cierto?
significa que A sub X es positivo porque va en el sentido positivo de X tongo, necesariamente la masa chica va a moverse hacia abajo, porque va a ser negativo A sub I, y negativo significa que se está moviendo en la dirección contraria a I tongo. Pero esta es una condición general, porque si por algún motivo A sub X resultara ser negativo, es decir, si el bloque M grande se moviera ahora hacia la izquierda, entonces A sub I sería positivo y el bloque M chica se tendría que mover hacia arriba. Así que esta condición funciona no importa si el bloque se mueve para allá o para acá. ¿Ya? Así que eso es bueno, es deseable. Entonces ya, ahora vamos a la pregunta específica de Sebastián. ¿Qué hubiera pasado si nosotros le ponemos un signo menos acá y reconocemos que, y nos acordamos que A sub I tiene que ser positivo, estricto? Bueno, es enredado eso, po, chicos. Yo no lo haría así. No resolvería el problema así. Porque doy la opción a que se me olvide eso y que en algún momento A sub I me dé negativo acá y no me preocupe de eso y no pueda interpretar el resultado. ¿Ya? En cambio acá, lo que hago con esto es que no estoy imponiendo que A sub I sea negativo o positivo necesariamente, sino que estoy dejando que el sistema o el problema mismo me diga que A sub I va a ser negativo. ¿Ya? Y eso lo podemos comprobar a posteriori. Entonces, tenemos que resolver el problema, ¿cierto? Tenemos que resolver este sistema de dos ecuaciones, que serían estas dos, ecuación 1 y ecuación 2. Estas dos ecuaciones tienen dos incógnitas, que son A sub X y tau. Entonces, no sé, yo despejaría tau de 1, y entonces tengo que tau sería igual a m chica por g menos A sub X. ¿Ya? Y escribo así, m chica por g menos A sub X menos m grande por g. Ya, y esto quizás lo podemos también factorizar, seno de alfa más mu sub c por el coseno de alfa es igual a m grande por A sub x. Ya, no sé para qué factoricé esto, porque en realidad me conviene más tratar de sacar la m chica por A sub x para allá. Y en ese caso tengo lo siguiente, tengo que m por g más, perdón, menos m grande por g, seno de alfa, más mu sub c, coseno de alfa, es igual a m a sub x más m chica por A sub x. ¿Sí? Y entonces puedo despejar A sub x y A sub x va a ser igual a g por m chica menos m grande por seno de alfa más mu sub c por el coseno de alfa dividido por m chica más m grande. Esa sería la aceleración. Y está correcto, está igual a lo que tenemos en el libro, ya en la ecuación, en la antepenúltima ecuación de la página 101 del apunte de Massman. Así que esa sería la aceleración. Ahora, tal parece que no hubiéramos impuesto la condición todavía, la condición, la impusimos la condición, es que justo es un poquito mayor la masa m chica de lo que se necesita para que el bloque empiece a moverse hacia la derecha. ¿Ya? De nuevo, mientras mayor sea mu sub c,
más pequeña va a ser la aceleración que se produzca. Está bien eso, ¿cierto? Mientras más roce haya, obviamente la aceleración a su X va a ser más chica. Mientras más grande sea la masa M chica, mientras más grande sea la masa M chica, mayor va a ser la aceleración en X. Mientras más grande sea la masa M grande, más chica va a ser la aceleración en X también, ¿cierto? Y respecto del ángulo del plano inclinado, ¿cómo creen ustedes que debería ser más fácil la aceleración? ¿Con un ángulo más pequeño o con un ángulo más grande? ¿Más grande? Con un ángulo más grande debería ser más fácil. Sí, yo también pensaría que con un ángulo más grande es más fácil acelerar el sistema, porque, no sé, la intuición me dice eso. ¿Y cómo saberlo? ¿Se ve ahí o no la trigonometría? No se ve tan claro porque el seno del ángulo de un ángulo de 90 es grande, mientras que el coseno es chico, y eso nos va a dar un valor. Claro, eso podría llevar esto a m grande, mientras que si el ángulo es pequeño, entonces el seno es 0 y el coseno es 1 y también es un ángulo grande, no sé. No me queda claro, no me queda claro si los dos efectos se contraponen o no. ¿Ya? Pero esto se puede simplificar otro poco, ¿ya? Porque, de hecho, ya teníamos la condición, exactamente. Teníamos la condición. Se fijan que acá, del primer caso, acá, del primer caso, M chica es justo lo que se necesita para mover las cosas. Así que M chica, en realidad, tiene un valor bien conocido. M chica es exactamente igual a M grande por seno de alfa más mu sub e por el coseno de alfa. ¿Ya? M chica no es cualquiera en realidad, es esa cantidad. Ah, pero esa cantidad nos aparece en la solución, po. Nos aparece en la solución. Eso de ahí se parece mucho a M chica, ¿o no? Sí, se parece. Pero se parece tanto que nos daría que la aceleración es cero. ¿O qué? Ah, lo que pasa es que no es exactamente igual, po, ¿cierto? Porque en realidad M chica es M grande por seno de alfa más mu sub e por el coseno de alfa. ¿Sí? Así que si uno reemplaza m chica acá, da que a sub x es igual a g por... los m seno de alfa se van y nos queda solamente el m grande coseno de alfa por mu sub e menos mu sub c. Entonces nos queda que a sub x es m grande coseno de alfa por g por mu sub e menos mu sub c partido por m más m. ¿Sí? Ah, bueno, y de nuevo podemos reemplazar el m chica con su valor de m grande seno de alfa más mu sub e coseno, ¿ya? Con lo cual esto de acá se va... Esto es pura álgebra nomás. Déjenme ver, estoy presionado por el tiempo. M chica, dijimos que era eso de acá. Bueno, se puede, ya, no vale la pena que lo reemplacemos. 5 minutos de descanso, chicos. ¿Ya? De ahí preguntas sobre esto. Porque tengo que ir a buscar el cargador urgente antes de que se me descargue el computador. ¿Ya? 5 minutos hasta las 3:28. O sea, aparte de los
de lo que te pregunté, al menos yo no lo entendí bien. Profe, Sí, Eduardo. ¿por qué dice que no vale la pena reemplazar después la M grande por la M chica? O la M chica por la M No grande, lo que sea. sé, no, lo podemos hacer. Lo que pasa es que se me está agotando la batería del computador y estaba un poco desesperado de ir a buscar el cargador, pero hagámoslo ahora, ya hagámoslo y dejemos escrita bien el resultado como debiera ser con todos los datos del problema. Entonces, m grande coseno de alfa por g, mu sub b menos mu sub c, y aquí el m chica es esto que está acá, así que es m grande por 1 más seno de alfa más mu sub b por el coseno de alfa. Con lo cual, la respuesta no depende de la masa del bloque grande. Eso sí que, es inesperado, ¿no? ¿Alguien puede comentar por qué la masa, por qué la aceleración, en este caso, en este problema, no depende de la masa del bloque grande? ¿Por qué podría no depender? Ya, ¿se acuerdan de mi discurso moralizante, de mi homilía sobre que no reemplazar con números hasta el final, ¿cierto? Una de las razones era porque uno puede verificar rápidamente la consistencia de unidades de la respuesta. Y en este caso es súper útil porque fíjense que nuestra aceleración a la que llegamos tiene unidades de aceleración. G tiene unidades de aceleración, coseno de alfa es adimensional, ¿sí? Mu sub E y mu sub C también son adimensionales porque la fuerza de roce es el coeficiente por la normal, o sea, la fuerza tiene unidades de fuerza proporcionales a una fuerza, así que esa constante de proporcionalidad necesariamente no tiene unidades. Los coeficientes de roce no tienen unidades, y el seno de alfa y el coseno de alfa tampoco tienen unidades, el mu sub e tampoco tiene unidades, así que todas las unidades son g, están en g, y g tiene unidades de aceleración. Así que la respuesta es dimensionalmente correcta. ¿Ya? Punto para nosotros. Y después está tratar de entender si la respuesta tiene sentido o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿tiene sentido que sea proporcional a la diferencia entre los dos coeficientes de roce? ¿Y que no tenga ninguna implicancia el valor de la masa del bloque grande? Tengo abierto el micrófono para que digan cualquier cosa. Si no, voy a empezar a sacar al azar. Ya, al azar nomás. Sofía Durán. ¿Estás, Sofía? No puede con micrófono, ya, Sofía, no importa, pero puedes escribir, ¿sí? ¿Entiendes por qué la respuesta no depende de m grande? Ya, Sofía no entiende por qué la respuesta no depende de m grande. ¿Alguien que tenga alguna hipótesis de por qué la respuesta no depende de la masa grande? Porque siempre se considera que la masa como la M chica es como justo para modelar la M grande. Exacto, esa es la respuesta.
de alguna forma la m chica es especial, pues, contiene la m grande, porque es justo la masa que necesitamos para mover a la m grande. Así que la respuesta del problema efectivamente no depende de la masa grande, porque estamos suponiendo que esto se puede hacer. O sea que vamos a poder mover la masa grande. Y en cierto modo sí depende, el problema sí depende de la masa grande, solo que la aceleración no depende de la masa grande. La aceleración que se consiga va a depender solamente de la diferencia de los coeficientes de roce. Y es razonable también que dependa de la diferencia de los coeficientes de roce. ¿Se fijan por qué o no? ¿Alguien quiere comentar eso? Atrévanse a hablar, po. Les aseguro que en una clase real, bueno, ahí es más fácil, porque yo miro a alguien y ese alguien habla. Pero hagámoslo así también ahora. ¿Es razonable que la aceleración dependa de la diferencia de los coeficientes de roce? Profe, yo estaba pensando que puede ser porque los coeficientes de Rosse son como la resistencia al movimiento. Entonces el delta del coeficiente de Rosse puede ser como lo que baja esa resistencia, porque ahí llegué. ¿Está Esa es mi bien? teoría. No, está bien. Sí. De hecho, si fueran iguales, no se movería. Porque sería justo, pero no produciría ningún movimiento. Quedaría justo quieto nomás. Se cumpliría la igualdad. Tiene que haber una pequeña diferencia porque una vez que se pone en movimiento, ahí empieza a actuar el otro coeficiente y ahí deja que haya, que estamos, ahí estamos justo en desequilibrio, hay un desequilibrio de fuerza que permite que haya aceleración. Este escalón que uno pasa de un coeficiente de roce estático a uno, perdón, sí, un coeficiente de roce estático a uno dinámico, y eso justo permite que se produzca la aceleración. Profe, Sí. ¿el coeficiente estático puede ser igual al coeficiente de cinético? Podría ser, efectivamente podría ser. Y en ese caso no se movería. ¿También podría ser mayor el cinético que el estático? Yo pienso que también podría pasar. No estoy ¿Es una seguro. pregunta? Ah, Sí, estoy preguntándome a mí mismo. pero no tendría sentido porque el estático, a ver, si el cinético fuera más grande que el estático, entonces cuando pasara del estático al cinético, no debería poder moverse porque hay más fuerza, o no hay más fuerza, pero hay mayor... Yo creo que sí se puede. Sí, yo Entonces, entiendo que igual parte teóricamente... del Sí, estático. entiendo que teóricamente no tiene sentido, pero no sé por qué mi intuición me dice que sí se puede, bajo ciertas condiciones. Pero, profe, por ejemplo, si el material, la superficie en el que está el objeto cambia cuando se le aplican fuerzas, por ejemplo, se sobrepasa el estático y de alguna manera ese cambio hace que cueste más moverse, tal vez podría ser ese el caso. Es que en eso estaba pensando, exactamente. Estaba pensando en materiales que Ah, tienen como Materiales que distintas cambian. las propiedades. masas no newtonianas, por Exacto, ejemplo. claro, como un fluido no newtoniano. Ah, Sí, eso mismo pensaba. Sí. En que el comportamiento del roce depende de si se está moviendo o no se está moviendo. Si alguien lo averigua por ahí en internet, que lo postee. Data freak. Sí. Ya, yo no quisiera avanzar más porque en realidad como que vamos a quedar así como cortados igual entre medio del nuevo capítulo, pero la próxima semana vamos a empezar con otra cosa. Ya vamos a empezar, terminamos con las leyes de Newton y empezamos con una unidad que se llama trabajo y energía. Y básicamente lo que nos va a ocupar en esa unidad de trabajo y energía es mostrar que todos los problemas de la mecánica que se pueden resolver con la segunda ley de Newton se pueden también resolver haciendo uso de la conservación de la energía.
¿ya? Y del trabajo mecánico, que es, es una herramienta muy poderosa de la física newtoniana y que es completamente equivalente a resolver los problemas ocupando la segunda ley, pero en general es mucho más fácil resolverlo haciendo uso de energía y conservación de la energía y trabajo mecánico que haciendo uso de la segunda ley. ¿Ya? En general los problemas se resuelven más fácil ocupando conceptos de energía. Así que tiene, y bueno, y también tiene una parte práctica que a ustedes les puede interesar, ¿ya? Y la parte práctica que a ustedes les puede interesar es la siguiente. Cuando uno está en una prueba y uno resuelve un problema y les da un resultado muy raro o lo que sea, existe una pequeña posibilidad, depende de qué tan rápido uno sea resolviendo los problemas, pero si uno ha estudiado harto, existe una posibilidad de que uno pueda resolver el problema de otra manera para comprobar el resultado. Ya, eso siempre es útil en una prueba de física. Ya no estamos hablando de sacarse un 4 en la prueba, un 5, estamos hablando más bien de sacarse como un 6 o que a uno le fue bien en la prueba y uno ya resolvió todos los problemas y le quedaron 20 minutos, uno puede tratar de resolver el problema de otra manera y tratar de llegar al mismo resultado. Y uno lo podría hacer por trabajo y energía. Pero también, obviamente, que hay un interés en trabajo y energía por sí mismo. Trabajo y energía por sí mismo son importantes conceptos de la física, así que tenemos que revisarlo en la siguiente parte del curso. Y como no quiero que quede eso así como tan cortado, vamos a seguir el lunes con eso. Y lo otro, me sorprende igual, hoy día llegaron mucho menos que de costumbre. ¿Tienen control mañana o algo así? Sí, sí, profe. Ah, Quedé ya, quebrado. eso explica todo. Ok, Profe, yo tengo una duda sí. respecto a los libros que mandó a regiones. ¿Cuándo van a llegar? Es que los que ya se mandaron, Matías, deberían haber llegado. Así que yo no he tenido tiempo esta semana de rastrear los envíos, pero sospecho que hay varios libros que están atrapados en las oficinas de Chile Express. ¿Ya? Y Ah, ya. yo Ya, cometí ahora un no se error. preocupe. Sí, cometí un error que fue que la primera vez que les mandé los libros no los mandé con teléfono. Entonces los de Chile Express reciben el libro y no saben a quién llamar para tratar de entregarlo. Eh, Ah, ya. pero, pero el lunes vamos a averiguar de eso y si es que es necesario un segundo envío o algo así, igual lo vamos a hacer. Ya, gracias. Y otra duda. Sí. Respecto al control formativo, ¿va o no? El del 27. El control formativo, el control 1, Sí, de yo física. no he escuchado nada y nosotros estamos completamente coordinados en los controles, entonces no debiera haber control. No hay control si es que no se anuncia. Ya se debería haber anunciado. Solo Ah, ya, van a ver los controles verdaderos. ya. Gracias. ¿Ya? Y las tareas, sí va a haber más tareas. ¿Ya? No estoy seguro cuándo les vamos a mandar la siguiente tarea, pero ya estamos en condiciones de mandarles una tarea de dinámica. Y esa tarea y las otras tampoco van a tener nota. Esas sí que son formativas. ¿Ya? El control es la fecha del control 2, Ignacio. Y la fecha del control 2, chuta, no sé. Pero son esas fechas que mandó la escuela de controles. ¿Alguien sabe? Seguro que alguien la tiene anotada ya. El 27 de junio. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿27? Sí, yo creo que es el 27. Sí, bueno, vamos a tratar de dar tareas y también de subir pautas para que puedan estudiar de sus propias tareas, ¿ya? La idea es que igual se entrenen con las tareas lo mejor que puedan, porque no quieren llegar a entrenarse en el control, ¿ya? El control en general no es el lugar para entrenar la mano haciendo ejercicio. Yo ya les he contado que esa es una mala idea. O sea, saberse toda la materia teórica y no haber hecho ningún ejercicio, en general es muy mala idea. O sea, en este curso
hay que saber resolver los problemas de física, y los controles son solo de problemas, ¿no? En general, muy rara vez en los controles se controla los conceptos. Por ejemplo, que yo les haga una pregunta conceptual de física, en general, la tradición de la escuela es que no, que nunca se pregunta así. Ya, en algún momento se preguntó así alguna vez, pero no, en general no. Así que tienen que hacer mucho ejercicio. Incluso más allá de las tareas que uno les dé, tienen que hacer ejercicio. ¿Ya? Y traten de no faltar a clase igual. O sea, bueno, en realidad siempre pueden faltar a clase para tratar de estudiar, pero esa es como la bicicleta del diablo, así como tratar después van a quedar colgados con el otro ramo, y cuando tengan el control del otro ramo, entonces traten de mantener la calma y estudiar para todos los ramos sin tener que faltar tanto a clase. Sería fome que como justo todas las clases son los viernes en la tarde y ustedes tienen control los sábados, falten justo a la clase del viernes todas las veces que no haya control de física. Y cuando sea el control de física, todos van a venir a la clase, pero en realidad la clase justo antes del control no es útil para el control, porque en el control se controla solo la materia que se ha visto hasta la semana anterior. Y como el control es coordinado, además, todas las secciones tienen que haber visto la materia que se controle, ¿ya? Así que ojo con eso. La materia que va a entrar en el control del día 27 está todavía a confirmar, y depende de a dónde hayan llegado todas las secciones la semana anterior. Eso de cosas administrativas, chicos. ¿Profe? Sí.